Qué raro no Encantada. hablar Así, detrás de ¿no? una pantalla, ¿no? Total. Sobre todo para hablar de una cuestión también tan compleja, ¿no? Como la que trabajamos ambos. Efectivamente. ¿Has viajado bien? Sí, Sí. muy bien. No, Muy... no. Bueno, fue un viaje raro, ¿eh? Quiero decir, porque esperaba que en el avión hubiese espacio entre los asientos y entre las filas. Sí. Y íbamos todos pegados y además hubo problemas y estuvimos 2 horas encerrados en el avión respirando mutuamente. Así que fue un poco ruptura con la Sí, sí. pandemia o entrada a saco en ella, no sé. No, en Sí, pero bueno, ya en el está. metro aquí es igual, ¿eh? No te creas. Bueno, no son 2 horas, pero estás en un medio cerrado y estás como constantemente sometido al miedo, ¿no? Como que te sientes vulnerable un poco, ¿no? Absolutamente. Yo creo que esa ha sido, bueno, la gran consecuencia para Occidente, ¿no? De esta pandemia, el recordar, yo creo que más que el darse cuenta, el recordar la vulnerabilidad y la fragilidad de nuestra sociedad. El hecho de que habíamos en las últimas décadas pensado que éramos superpoderosos, Mm. que vivíamos en la eterna juventud y que éramos el faro del mundo, ¿no? Y eso, aunque lo hiciera, aunque de determinados discursos críticos lo combatiésemos, pero nos constituía realmente culturalmente, ¿no? Y el hecho de que esta pandemia nos haya recordado que somos seres finitos, que somos seres interdependientes, que la muerte está ahí, el reconectar con la muerte, ¿no? Con la idea de la muerte no solamente de las personas más vulnerables para esta pandemia, que eran las personas mayores, sino incluso esa conciencia de que nos podía pasar a cualquiera de nosotras. Yo creo que eso ha sido una cura de humildad brutal para esta sociedad. No soy muy optimista en el sentido de que vaya a durar mucho, Mm. pero sí creo que nos puede servir para políticamente visibilizar cuáles eran las propuestas que ya se venían haciendo desde hace muchos años y que no conseguían aflorar a la opinión pública, ¿no? Yo creo que el hecho de que hayamos recordado esa fragilidad, esa interdependencia, pues pone en evidencia de que la propuesta del ecofeminismo es la más eficaz, potente y transformadora para todos los retos que estamos viviendo. Y de hecho, el hecho de que en los 2 últimos años hubiésemos vivido esa explosión de los movimientos feministas, ¿no? Con esas Mm. manifestaciones masivas, y que el último año, en 2019, las calles se llenasen con las manifestaciones de las personas más jóvenes por la crisis climática, en mi optimismo pensé, vale, pues el 2020 será el año del ecofeminismo, ¿no? Donde esos dos movimientos confluyan, porque son los que van a responder a los mayores desafíos, que es la crisis climática y Mm. la desigualdad, ¿no? Y bueno, esta pandemia también ha venido a confirmar lo que ya sabíamos, que es que esta pandemia es consecuencia de esta crisis climática, de la relación que tenemos con el medio ambiente, de la relación que tenemos con el resto de animales, de la relación que tenemos en la forma de consumir, de producir, que es absolutamente insostenible y que curiosamente veníamos de un año en el que incluso medios como The Economist ya sacaron una portada en la que decía es tiempo de resetear el capitalismo. O sea, incluso los mayores defensores del neoliberalismo tenían claro que este sistema ya había fallado, ¿no? Y aún así seguíamos en esa rueda. Así que, bueno, mi esperanza es que en vez de estos discursos que se hacen desde el hacer frente a la pandemia, ¿no? Desde la fortaleza, entendamos que nuestra fragilidad como seres humanos es nuestra fortaleza, porque es precisamente en esa fragilidad, en esa interdependencia, en ese saber que en muchos momentos de nuestra vida necesitamos ser cuidados y Mm. cuidadas, es donde se dan los momentos vitales más esponjosos, porque es cuando estamos abiertos a los demás, ¿no? Y, y luego, por otra parte, que la medida más eficaz haya sido el confinamiento, me parece también de una lección ética brutal, porque no nos hemos encerrado solamente para cuidarnos a nosotras o protegernos a nosotras, sino sobre todo para proteger a las personas más vulnerables, las personas mayores y a lo comunitario, ¿no? Entendiendo que cuidándonos cuidábamos a todo el mundo, y eso no pasaba no sé desde cuándo. Sí, pero a la vez es como algo bastante fuerte, ¿no? Que tuviéramos que confinarnos. Quiero decir, desde Occidente, mirando
el primer brote en China con una mezcla de prejuicio, de bromas racistas y de miedo, que de golpe la enfermedad llegue a Europa, ¿no? y que de algún modo pues tengamos que confinar a la población porque nos falta lo más básico: camas de hospital, mascarillas, guantes, ¿no? Y para mí es un poco, tú hablabas, sí, de sentirnos vulnerables. Para mí esta vulnerabilidad es como, o sea, ha sido la demostración de la impotencia de la potencia. Somos en Occidente potencias militares, políticas, económicas. Sí que tenemos muchos tanques y muchos misiles, pero ante un virus de unos cuantos nanómetros no hemos podido hacer gran cosa, ¿no? Y para mí esta es como la demostración de la vulnerabilidad, es darte cuenta, ¿no? Y en línea con la propuesta ecofeminista que decías, es como sentir que lo que nos amenaza no es tanto la invasión de China en Europa o la invasión rusa, ¿no? Lo que nos amenaza cada vez más son crisis sanitarias, es la seguridad alimentaria o el cambio climático, ¿no? Y esto hace más de 25 años, Naciones Unidas, cuando ya propusieron este concepto de seguridad humana, nos decía las amenazas ya no son exclusivamente militares, sino que son cada vez más no convencionales y no tocan a un solo país, sino que son como amenazas globales. Y a pesar de esto, bueno, han pasado, sí, 25 o 26 años desde este informe que habla de la seguridad humana y hemos estado invirtiendo en armamento, desmantelando los sistemas de salud y finalmente, pues estoy de acuerdo con lo que decías, tuvimos que confinarnos para cuidar al otro, pero también tuvimos que confinarnos porque no ha habido una anticipación y porque cosas tan básicas como mascarillas no las teníamos en nuestros países, ¿no? Y creo que esto dice mucho, pues, de la impotencia que esconden nuestras potencias. Y no sé si tú estás de acuerdo, pero tengo la sensación de que para compensar esta impotencia, pues sacamos pecho, ¿no? Desplegamos ejército, gente en uniforme al lado del personal sanitario en conferencias de prensa y acabamos como militarizando una crisis sanitaria, ¿no? Absolutamente. Yo creo que de las cosas que más me han molestado de esta gestión de la pandemia ha sido el que se haya recurrido a ese lenguaje belicista, ¿no? Y que además ha sido asumido primero fue promulgado por las instituciones, por los gobiernos, pero muy rápidamente fue asumido por parte de los medios de comunicación, ¿no? El hecho de que se recurriese inmediatamente a esas figuras, ¿no?, militares en las ruedas de prensa, pero que también se hablase desde el vamos a salir juntos y juntas mejores, vamos a superarlo unidos y demás, era un discurso de mantener la moral alta la moral de las tropas, ¿no? Cuando estábamos hablando de una crisis sociosanitaria y lo que tenía que haberse aprovechado era ese contexto para explicar cuáles eran las causas. Veníamos de una década de políticas austericidas en las que se había desmantelado y privatizado nuestro sistema sanitario, en el que se había empobrecido a la población de una manera brutal, en la que se habían fortalecido todas las políticas racistas y empobrecedoras, y ese era el momento para explicar. Por esto estamos en esta situación, ¿no? Y también para explicar por qué precisamente este modelo neoliberal está extenuado y es absolutamente inválido cuando nos encontramos con países compitiendo por las mascarillas, como decías, ¿no?, en el mercado negro, comunidades autónomas echándose en cara de que no conseguían mascarillas porque se la había llevado otra comunidad autónoma. De repente todo lo que se suponía que había de fortaleza en ese sistema de coordinación de imbatible se cae a pedazos, ¿no? Y nos encontramos con que se crean figuras de héroes y heroínas, ¿no? Y que están soldados, en primera línea, claro, todo es soldados, belicismo, cuando en realidad eran trabajadores y trabajadoras que estaban haciendo su trabajo de la mejor manera posible, exponiéndose precisamente porque no había los recursos de protección, pero que me parecía muy contraproducente porque además entonces, ¿quién es el enemigo? Si tienes una guerra, si tienes que combatir, el enemigo son las personas que ya han sido contagiadas, que ya están contagiadas, el enemigo es la propia naturaleza, el enemigo es un virus. El extranjero, como dijo Trump, que hablaba de virus chino, ¿no? Claro, sí. Y que va a pasar, porque ese lenguaje, ahora mismo hemos visto que ha habido un brote en
en un hostal en Algeciras, donde fundamentalmente había personas migrantes. Las personas que viven en los asentamientos chabolistas en Huelva y en Almería, que son las que han seguido produciendo los alimentos para que llegasen a nuestras mesas en medio de la pandemia, es decir, actividades esenciales que desarrollan en condiciones de esclavitud, llevan advirtiendo que sin agua, sin electricidad, es muy posible que haya contagios y sin embargo se está desoyendo. A veces pienso que incluso de alguna manera buscando que haya contagios allí, porque no puedo explicarme que en sitios donde hay tanto hacinamiento y tanta infravivienda no se apliquen medidas para que estas personas tengan condiciones de vida, aunque sea egoístamente, ¿no? Sí, sí. Y en cuanto pase un caso, pues ya se va a tener el enemigo, ¿no? ¿Quiénes son los culpables de que volvamos a tener que estar confinados? Se ha creado esa figura y al mismo tiempo, como digo, no se ha aprovechado para explicar quiénes han sido las empresas que se han beneficiado de todas estas privatizaciones. Yo creo que desde los medios de comunicación pecamos de contar las consecuencias de las políticas, pero no señalamos a quiénes son sus beneficiarios, quiénes están lucrando, porque nos hemos tenido que enfrentar a una situación que yo creo que es la gran crisis ética que vive ahora mismo en la sociedad española, que es que hemos tenido que decidir que había personas que no iban a tener la oportunidad de sobrevivir y que iban a ser las personas mayores. Es decir, ha habido un geronticidio. No voy a entrar en si ha sido la única salida posible, pero sí en por qué estas personas estaban en esas condiciones, ¿no? Tuvimos una ley de dependencia que no se dotó de presupuesto y que fue de las primeras que cuando llegó la crisis en 2008 se apartó. Sí. Y si esta ley de dependencia hubiese estado en vigor, estas personas habrían podido gozar de su derecho fundamental a quedarse en sus casas para ser cuidadas, porque desde hace un par de décadas hemos concebido a las personas mayores como desechables, es decir, como las podíamos infantilizar y decidir sobre su futuro, ¿no? Y las podíamos encerrar en residencias sobre las que llevábamos años teniendo noticias de vejaciones, malos tratos y demás, y que no ha habido un cambio de modelo. Residencias que han sido privatizadas por fondos de inversión internacionales y residencias en las que, lógicamente, por ese hacinamiento y por personas que eran más vulnerables, pues se ha extendido el virus, ¿no? Bueno, pues hablemos de quiénes se han beneficiado de todo este sistema en lugar, efectivamente, de estar con este lenguaje belicista que nos convierte en realidad a enemigos, a todos contra todos. Pero tiene muchas ventajas, básicamente, pues, porque el virus es un poco como un atentado terrorista, ¿no? Es invisible, está dentro de nuestras fronteras y fuera de las fronteras, crea esta especie de amenaza difusa permanente, ¿no? Y lo que dices es un poco esto, suerte que no haya venido de algún extranjero o de algún inmigrante o lo que sea, pero al tratarlo así lo que permite es desplazar la responsabilidad. No es que el gobierno sea responsable de no haber tomado las medidas apropiadas a tiempo, sino que hay un virus que nos declaró la guerra, ¿no? Y el presidente francés, Emmanuel Macron, ¿no? Dijo, estamos en guerra contra el virus, ¿no? Y lo que a mí más me preocupa en todo esto, además de desplazar las responsabilidades, o sea, quiero decir, al final nos convierte en soldados. Yo soy un ciudadano, tengo la responsabilidad de protegerme, también de cuidar a los demás, pero no es responsabilidad mía si el virus penetró el territorio, ¿no? de alguna forma. Y lo que más me preocupa no es tanto este lenguaje, sino todo el abanico de medidas extraordinarias, de leyes de excepción que se han ido tomando, estado de alarma, estado de emergencia, el confinamiento, el darnos datos al gobierno sin decirnos qué datos se han dado, hasta cuándo y para qué objetivos, ¿no? Y esto me da mucho miedo porque yo trabajo sobre temas de terrorismo y lo que vemos claramente desde el 11S es que todas las leyes y medidas extraordinarias que se han ido tomando desde la Patriot Act hasta múltiples leyes en los tiempos recientes se quedan en la ley común. No es que el Estado renuncie a ellas una vez pase la emergencia o la amenaza terrorista, ¿no? Y me pregunto hacia dónde vamos a ir. Claro, porque tú venías de Bagdad, ¿no? Justo antes del confinamiento. No sé si es algo que viste en el sur, por ejemplo, o si notas que el sur ha reaccionado de otra forma o que el sur nos tiene que enseñar algo, ¿no? Desde a los del norte, ¿no? En esta pandemia.
Bueno, más que en Bagdad, que ya la población usaba mascarillas para ir a las manifestaciones, a las protestas, porque ya la pandemia era muy evidente en Irán y había algunos casos en Irak, y como el gobierno, ¿no?, utilizaba la excusa de la pandemia para deslegitimar las protestas que han costado, está bien siempre recordar, la vida de más de 600 manifestantes, que solamente lo que piden era acabar con el régimen político instaurado con la invasión de Irak, los responsables del trío de las Azores, entre otros gobernantes, incluido nuestro expresidente Aznar. Pero lo primero que pensé cuando empezó la pandemia aquí fue la epidemia del ébola, porque había tenido la oportunidad de trabajar en ella una vez que ya empezó a remitir sobre los y las supervivientes de la pandemia en 2014, ¿no? Y claro, después con un documental que hicimos tuve la oportunidad de presentarlo en institutos de educación secundaria. Y mi sorpresa fue, unos años después, que lo que recordaban los chicos y las chicas de la epidemia del ébola era Excalibur, que era un perro que tuvo que ser sacrificado en Madrid, ¿no? Y eso me permitía ver muy claramente el racismo y el colonialismo que tenemos en esta sociedad absolutamente que nos atraviesa, porque el relato que se creó, lo que primó fue la vida de ese perro, ¿no? Frente a la vida de las más de 60.000 personas, creo recordar, que perdieron la vida en aquel año por el ébola. Pero no es, o sea, no es debido a la ley del muerte kilómetro, de a más lejos el muerte, efectivamente, ¿no? Menos empatía le tengo, ¿no? Depende, ¿no? Quiero decir, si esas muertes hubiesen sido en Estados Unidos, la distancia es mayor, pero la empatía hubiese sido mucho mayor, porque la seguimos viendo como más cercana en términos de blanquitud, aunque luego no sea así en la práctica, y de riqueza, ¿no? Yo creo que ahí se mezcla la porofobia, el racismo y el colonialismo. Entonces, me parecía muy interesante el estar pendiente de, uno, cómo percibíamos la muerte y la contábamos cuando eran nuestros muertos, ¿no?, aquí, cómo la dimensión no tiene nada que ver, cómo eso se buscaban efectivamente, como hablábamos antes, ¿no?, pues enemigos externos para explicarlo, porque no podía ser que fuéramos tan vulnerables como el resto de los seres humanos y nos muriésemos por un virus igual. Y luego también cómo íbamos a contar eso y cómo lo íbamos a recordar, ¿no? Había una imagen recordando lo que decía sobre las patrullas en la calle, ¿no? El hecho de que se tuviese que sacar a los soldados a la calle para limpiarlas, los espacios públicos con agua y lejía, que era algo que hacían nuestras madres y abuelas durante toda la historia para mantener la salubridad, y que no solamente no eran remuneradas por ello, sino que supuestamente era un trabajo sin ningún tipo de valor, y que eso mismo lo hicieran soldados y fueran tratados como héroes, me parece que también sirve para hacer una radiografía perfecta de en qué sociedad estamos insertados, ¿no? Bueno, una sociedad que no está acostumbrada a la muerte, ¿no?, de alguna forma. O sea, no sé, para mí realmente lo increíble de esta pandemia es que el foco a partir de marzo ya sea Occidente. O sea, no es esta pandemia que viene de África que nos da un poco igual, o vamos a poner ahí fotos de cadáveres como en el caso del ébola, ¿no? La muerte está entre nosotros, ya no la miramos detrás de la pantalla, sino que puede ser tu abuela, puede ser el padre de un amigo, de un compañero de trabajo, como seguramente te ha pasado y me ha pasado a mí incluso. Y decía, ¿no?, Santiago Alba en una entrevista, no sé si la leíste, pero decía, en Occidente no hemos aprendido a morir. De Mónica García Prieto, en la entrevista en La Marea, sí. Pues esta entrevista es tremenda, porque lo que nos explica, ¿no?, es que ya que no hay guerras mundiales ni catástrofes humanitarias en el norte, durante décadas hemos estado viviendo en esta especie de ilusión de invulnerabilidad, ¿no? La muerte es algo lejano, es esto que ocurre en el Mediterráneo o lo que ocurre en África, y entonces sí que puede haber un sesgo racista, colonialista, como decías, pero también yo creo que la falta de contacto con la muerte es algo donde claramente ves una fractura entre el sur y el norte. Y en mi caso yo nací en Francia desde otras coordenadas, pero hablando con mis padres perdieron hermanos con 12 años, con 17 años, y es algo que tienen súper interiorizado, cuando para mí perder un hermano sería una catástrofe, ¿no? Y en esta relación, yo no sé, o sea, lo que me choca con esta crisis es que, a diferencia de la pandemia del ébola que decías, ¿no?, a diferencia del sarampión o del malaria, que mata 500.000 de personas al año,
ahora sí que hablamos de crisis global, ¿no? De crisis sanitaria global, porque es algo que tocó el norte y casi tocó el norte justo después de China, ¿no? Y de repente se convierte en un problema global, la muerte nos afecta y ya esto cambia nuestra relación pues, con la muerte como tal, y creo que ahí deberíamos mirar un poco cómo se vive, cómo se percibe desde el sur la muerte, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se percibe la muerte y cómo se percibe la vejez, ¿no? En Occidente, en el norte, envejecer es un error de sistema, ¿no? Deberíamos ser eternamente joven y se entiende que cuando envejeces pierdes valor, dejas de ser productivo y por tanto puedes terminar encerrado en una prisión, y desgraciadamente también tiene mucho que ver con la esperanza de vida, ¿no? En el sur global, en muchos países donde la esperanza de vida es menor, el envejecer es un valor, quiero decir, porque te permite tener experiencia, seguir disfrutando de la vida y, por tanto, también tiene un reconocimiento público, ¿no? Y esto aquí en España ha cambiado realmente en las últimas 3 décadas. Este desinterés, ¿no?, por la vejez, por nuestros mayores y demás, es relativamente reciente. Eso por una parte. Por otra parte, la relación con el tiempo, ¿no? Sin idealizar, por supuesto, la relación que se pueda tener con el tiempo en sociedades del sur global, pero sí que aquí llevamos por lo menos 20 años con la sensación perpetua de que nos falta el tiempo, que nos despertamos y ya llegamos tarde, ¿no? Con esto que estaba en la novela de Momo, ¿no? De quiénes son esos señores de gris que nos han robado el tiempo, cuando de repente dejamos de movernos, porque el confinamiento no ha sido una parada, en la mayoría de los casos, parón intelectual, sino simplemente dejar de moverte. Eso ha generado en muchísimas personas unos procesos de replantearse su vida fortísimos, que no habían vivido en ningún otro momento, ¿no? Y ha sido un revulsivo en muchísimos casos y muy doloroso. Sí, tú perdona, pero ¿crees que esto va a quedar? No. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, creo que en algunos casos sí, pero creo que en general, si no hay nuevas olas de contagios y nuevos confinamientos, creo que la crisis económica en la que ya estamos entrando va a ser tan fuerte que la rueda se va a poner otra vez en marcha y va a ser la supervivencia. Como periodista, ¿no ves necesario el hecho de, no sé, de crear memoria de lo que ha pasado? O sea, al menos para saber qué ha ocurrido, qué ha sido esta especie de distorsión del tiempo, ¿no?, durante 3 meses, cómo hemos reaccionado y quiénes son los responsables, ¿no? O sea, me viene a la mente directamente la serie, no sé si la viste, sobre Chernobyl, que fue una obra maestra de una catástrofe que ya ocurrió hace varias décadas, pero yo me pregunto, como dices, vivimos en un tiempo acelerado, ¿no? Tengo la sensación de que el confinamiento ha pasado hace un año y duró 2 días, cuando aún nos estamos desconfinando, ¿no? Es un poco raro, pero ¿tú no crees que se va a documentar todo esto o que se va a crear memoria por la crisis, no? Sí, de hecho yo creo que uno de los debates en el periodismo que hemos tenido más potentes en estos meses ha sido cómo se documentaba la pandemia, ¿no? Y ahí no hay un acuerdo común. Yo creo que los periodistas y las periodistas hemos tenido muchas dificultades para acceder a los sitios más críticos donde estaba sucediendo la pandemia, en los hospitales y en las residencias fundamentalmente. Nos hemos encontrado con la cara más cruda de la mala reputación ganada, ¿no?, de los periodistas, como la sensación de que íbamos a ser buitres entrando en esos espacios. Precisamente cómo construíamos la memoria ha sido uno de los grandes debates que hemos vivido dentro del periodismo durante estas semanas de pandemia, ¿no? Nos hemos encontrado con muchas dificultades para acceder a los hospitales, a las residencias como epicentro, ¿no?, de las consecuencias más mortíferas de la pandemia, amparándose, aunque no lo verbalizaban así, un poco en el rechazo que generamos los periodistas ahora para muchísima gente, ¿no?, en la sociedad, pensando que lo que queríamos era hacer un retrato sensacionalista
dramático de lo que estaba ocurriendo, cuando yo creo que lo que necesitábamos era conocer desde una mirada humanista qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entre otras cosas porque efectivamente si no, no vamos a tener esa memoria de lo que ha ocurrido. Pero creo que la memoria es muchísimo más amplia, ¿no? La memoria se construye con todas las voces posibles, se está retroalimentando y mutando continuamente, es decir, la memoria sobre esta pandemia pues, se va a seguir construyendo a lo largo de las próximas décadas. El problema es que me preocupa dos cosas. Una, que por lo que se ha leído, por el número de visitas de las cosas que se han publicado durante estas semanas, lo que más se ha leído han sido los retratos intimistas de cómo se estaba viviendo el confinamiento, y eso nos habla de que probablemente esa explosión de películas, series y libros que vamos a ver en los próximos meses van a estar construidos y contados por las voces más privilegiadas, es decir, las personas que pudimos confinarnos. Y que pudieron pensar, ¿no? Y que Durante pudieron el confinamiento y que pudieron quejarse. Escribirlo y reflexionar, y que se van a quedar fuera todas esas voces que fueron las que tuvieron que seguir saliendo, que tuvieron que seguir yendo a trabajar, que tuvieron que exponer sus cuerpos al contagio cogiendo el transporte público, yendo a trabajar en el campo, en los cuidados, limpiando en los hospitales, como reponedoras en los supermercados, ¿no? Y que no hemos contado lo suficiente cómo ha sido esa vivencia y cómo sigue siendo. Y creo que además también les corresponde a estas personas contarse, ¿no? Para que esa memoria esté construida entre todos y todas como un bien común. Pero, perdona, pero tú crees, o sea, a raíz de lo que estábamos comentando desde el norte, ¿no? Que descubrimos esta especie de vulnerabilidad, de que salimos de la ilusión de inmortalidad, ¿tú crees que nos interesa recordar lo desastroso que fue, digamos, este acontecimiento, este periodo, a nivel de tener que gestionar algo así y de mendigar mascarillas en Vietnam y de pelearse entre Alemania y Francia en un aeropuerto chino para robar las mascarillas del... ¿Tú crees que interesa? O sea, dices que las voces privilegiadas van a contar esto a nivel individual, pero la historia las escriben los vencedores. Yo no sé quién ha ganado con esta crisis, ¿no? No sé quién ha ganado, pero sí sé quién ha perdido. Por ejemplo, vinculándolo con tu pregunta y con lo que hablábamos sobre el discurso de propaganda bélica, yo tengo que decir que lo importante es ser autocrítico con lo que estás más de acuerdo o te sientes más afín, ¿no? Yo he echado de menos informaciones más críticas en los medios de comunicación de izquierdas y progresistas sobre la gestión de la crisis sanitaria. No porque no considere que el Gobierno no haya hecho lo máximo posible y lo mejor que ha podido, lo que ha podido, ¿no? Sino porque creo que esta polarización de la sociedad, esta crispación, esta maquinaria de la desinformación que ha puesto en marcha la extrema derecha ha hecho que los medios tradicionales y no tradicionales, más demócratas, consideraban que ante ese discurso de odio, de mentiras, de rumores y de intentar acabar con el Gobierno, fuese como fuese, a costa de los muertos de la pandemia, pues ser críticos con el Gobierno significaba darle armas, ¿no?, a la extrema derecha. Y creo que esto es uno de los grandes retos con los que nos vamos a encontrar en los próximos años, es cómo seguimos haciendo una información plural, crítica y de calidad desde los planteamientos demócratas y de derechos humanos y de izquierdas y progresistas, sin que eso sintamos que es utilizado como arma por la extrema derecha, ¿no?, en esta guerra de polarización. Y en la pandemia eso ha pasado. No sé si nos interesa, bueno, yo sí creo que nos interesa, por supuesto, tener una memoria de lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que lo que sí creo es que la memoria se tiene que seguir construyendo durante mucho tiempo. Pero esto que dices de polarización y de falta de crítica, que es algo, o sea, he seguido mucho las noticias en Francia y lo mismo, que de hecho los menos críticos son también los que más dependen de financiación privada, ¿no? Los que dependen de los suscriptores. Estoy pensando en Mediapart, que es un poco el equivalente de La Marea, ¿no? Sí que criticaban, pero yo no sé si era el hecho de no querer dar armas a la extrema derecha o si era más bien el reflejo de alguna forma como nacionalista en un contexto de guerra. O sea, y yo pensé enseguida, cuando veía esta falta de crítica, ¿no? En Francia los historiadores tienen este concepto de l'union sacrée, la unión sagrada, que fue en 1914, ante la Primera Guerra Mundial,
todo el mundo, desde la derecha hasta la izquierda, dijeron que sí a la guerra, ¿no? Es como nos tenemos que movilizar porque toca defender el país. Entonces vamos a silenciar voces críticas y nos vamos a centrar en el esfuerzo. ¿Tú no crees que esto es lo que explica por qué algunos medios de izquierda o de izquierdas en general no han sido críticos? Porque hay esta cosa en el ambiente patriota nacionalista, ¿no? Que personalmente me preocupa, ¿no? Pero que es como, bueno, no tenemos que criticar, dejemos que el gobierno haga todo cuando, lo siento, pero estamos en una sociedad democrática y en democracia hay rendición de cuentas. Y no sé si es el caso en otros. O sea, yo he visto en algunos países ya se están montando denuncias contra el Estado por falta de cuidado. Es que ha habido 30.000 muertes en varios países europeos y estamos superando los 100.000 en Brasil, por ejemplo. Y ahí hay responsabilidades, pero me estoy alejando. Pero la pregunta es, ¿tú no crees que es debido al ambiente de guerra, la falta de crítica? Es más, para ti, aquí en España al menos, ha sido más el no dar armas a la extrema derecha. No, yo creo que son suma de factores y uno es el sentir que podría ser instrumentalizada esa información por la extrema derecha y eso se da en muchos otros debates, ¿no? También, por supuesto, el hecho de que se haya recurrido al patriotismo continuamente en los discursos políticos, ¿no? Como una forma de fortalecer ese salimos juntos y, bueno, juntos, mejores de todo esto, mientras se estaban muriendo miles de personas, había una especie de disociación entre lo que estaba ocurriendo, lo que se estaba diciendo y lo que nos estábamos contando a nosotras mismas, ¿no? Y esa autocensura tiene mucho que ver, por supuesto, con lo que apuntas del ambiente de guerra, pero también tiene mucho que ver con lo que comentábamos de la negación de la muerte, ¿no? Yo no entendía cómo en muchas televisiones se hacía un abuso de piezas infantilizantes en las que eran, pues, yo qué sé, el que pasea al perrito y ahí se encontró con un amigo. Historias humanas importantes desde el punto de vista de quien las vive personalmente, pero que no se correspondían con una sociedad que tendría que estar en duelo. Quiero decir, yo vengo de dos pueblos, ¿no? Mi pueblo, que es Estepona, y el pueblo de mi madre, que es Casares, en Málaga. Y ahí convivíamos con el velatorio, es decir, cuando moría alguien, se va, se presentan los respetos y pasas un rato con la familia. Eso era el sentimiento común que yo echaba de menos en esta sociedad, de estamos viviendo una masacre, no de una guerra, sino de una masacre, de un virus, y estamos haciendo como que no pasa nada. Y nos están llegando unos mensajes que a mí me daba mucha vergüenza ajena y se estaban locutando las noticias con un tonito, que es el tono que se utiliza ahora en los informativos, que es, vamos, no sé, de circo, ¿no? Dices, pero ¿de qué nos estáis contando? No se corresponde tu rostro con la información que nos estás dando, ¿no? Entonces yo creo que hay que reconectar realmente con que somos adultos, con que somos una sociedad que nos tienen que tratar como adultos y que como tal tenemos que hacer frente a nuestra finitud y nuestra interdependencia. Y yo creo que eso no se ha dado. Estoy de acuerdo. De lo que dices, a mí me preocupan realmente dos cosas. Si pienso en la memoria, ¿no?, a posteriori, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué van a saber de este episodio? Si no es que no hay otros rebrotes, que seguro lo sabrá. Pero me pregunto de alguna forma si la historia la decreta el Estado, como suele ser el caso en los libros en las escuelas, ¿qué va a quedar de todo esto? ¿De que salimos todos a los balcones a las 8 de la tarde a aplaudir al personal sanitario? ¿O de que ha habido una catástrofe que no hemos sabido gestionar por falta de camas, por falta de guantes, por falta de gel hidráulico, por falta de mascarillas? Y la otra cosa que me preocupa, si miro hacia atrás, que no hace ni falta ir a la época medieval, pero pensando en las pandemias que ha habido en el siglo pasado, la mal llamada gripe española, la gripe asiática o la gripe de Hong Kong o más tarde la gripe aviar, ¿qué memoria tenemos de todo esto? O sea, ¿qué lecciones hemos sacado de todo esto? Y para mí fue impresionante el darte cuenta, no sé si te pasó a ti también, al escuchar la radio o al leer artículos, lo poco que se decía de estos episodios y de las
lecciones, ¿no? que tratamos de sacar de ello. Y finalmente estoy de acuerdo con lo que dices. La crisis que se avecina, bueno, que está pasando de hecho, mientras estamos diciendo que entre todos lo superaremos, que todo va bien, seguramente borrará este periodo de confinamiento. Entonces, da un poco de miedo porque a mi modo de ver representa una oportunidad única de crear una especie de memoria universal, que es algo que nos ha tocado a todos. O sea, hemos confinado el 65% de la humanidad. El 65% de los seres humanos han estado encerrados en las casas, las calles vacías, y creo que sería una pena quedarse sin la memoria de esto y no investigar las responsabilidades de este drama, ¿no? Más allá del pobre virus, sino las responsabilidades en cuanto a cómo hemos gestionado este desastre. Si no fuésemos capaces de, como periodistas, como investigadoras, como historiadoras, sociólogas, de conseguir que se entienda que las personas, cuando se habló de actividades esenciales, por nuestra visión clasista también y porque era una crisis sanitaria, esa figura de héroes y heroínas se basó en el sistema sanitario, ¿no? Sobre todo, era el personal sanitario, nos olvidábamos de las limpiadoras, de las administrativas y de todo el resto de personal, pero no pensamos en el resto de funciones que desarrollaban, que era lo que permitía que la vida siguiera adelante, ¿no? Y yo en eso insisto mucho porque me parece fundamental, quiero decir, que los supermercados siguieran abiertos y que las reponedoras, porque eran labores fundamentalmente desarrolladas por mujeres y en muchos casos mujeres migrantes, ¿no? Es decir, labores que si tu hijo o tu hija te dice que se quiere dedicar a eso, lo vives como un fracaso social. Y de repente era eso lo que sustentaba la vida. El hecho de que la gente del campo hayan sido las que nos siguieran alimentando, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras que en muchos casos sabemos que trabajan en condiciones de explotación absoluta y que ese marco, de repente además pasó una cosa asombrosa, era que todas estas personas que sobraban, sobre todo las personas migrantes en situación administrativa irregular, de repente eran válidas porque ahora sí nos servían, dejaban de ser desechables, dejaban de ser deportables, dejaban de ser encerrables en los CIES y las necesitábamos, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo un reportaje que hice sobre mujeres que habían llegado aquí huyendo de violencias de género, mujeres transexuales, mujeres negras, que llevaban años en España sin posibilidad alguna de trabajar en la economía normalizada, siempre en la economía sumergida, porque claro, una mujer negra transexual, ¿dónde es contratada? Y llega esta pandemia. Hay muchísimas trabajadoras de las residencias que enferman o que se acogen a la baja laboral porque no quieren exponer a sus familias a que se contagien y son contratadas, ¿no? Entonces, de repente son válidas, nos sirven. Y eso habla mucho de cómo concebimos a los otros, ¿no? Como decía Judith Butler. En tiempo de crisis, primero todos los de valen, fuera, claro, después que de la se crisis, expongan primero los ellas de al casa, contagio, ¿no? efectivamente. Luego, otra cosa que era impensable eran los centros de internamiento de migrantes, ¿no? Durante los últimos 25 años, desde juristas, organizaciones sociales, se ha demandado su cierre porque son espacios que van contra la ley. No puedes encerrar a personas por una falta administrativa, que no han cometido ningún delito más que algo que es asemejable a tener una multa de tráfico y no pagarla. Espacios donde se cometen todo tipo de violaciones contra los derechos fundamentales, vejaciones, violencia, tal, que los jueces y juezas que los conocen llevan años denunciando que son peores que las prisiones, mucho peores que las prisiones en España. Y desde las instituciones, de los gobiernos, decían que no se podían cerrar los CIES, ¿no? Que eran necesarios porque son la antesala supuestamente para la deportación, cuando sabemos que hasta hace 2 años el 70% de las personas que son encerradas en un CIE luego, a los 60 días, eran puestas en libertad. Solamente servía para mandar el mensaje a estas personas de que están aquí de prestado, ¿no? De mermar ahí tu autoestima y tu valor social, porque te podemos perseguir, encerrar y luego vuelves a trabajar para nosotras, ¿no? Curiosamente, en muchos casos, en las labores de cuidado de las personas a las que más queremos, es decir, a nuestros hijos e hijas y a nuestros mayores, o limpiando nuestros hogares, que se suponen que es el espacio, ¿no? Como nuestra pequeña fortaleza, y confiamos en eso.
pero sin embargo no les pagamos, no les reconocemos y las podemos encerrar. Vale. Pues la pandemia de repente hace posible lo impensable, y es que los CIE se vacíen. Sí. Porque de repente Sí. se dan cuenta de que tenemos un problema, ¿no? Tenemos a estas personas en unas condiciones tan infrahumanas que puede haber contagios, porque eso no se hizo con las prisiones. O sea, Sí. es decir, que tiene mucho que ver con las condiciones de las infraestructuras. Y distorsiona completamente el concepto de frontera, ¿no? O Totalmente. sea, no hay frontera porque el virus le da igual la frontera, no le importa distinguir entre etnias, confesiones o países, pero por otra parte, los que consideramos que son nosotros, de repente los tenemos que incorporar a la sociedad, pero según los términos que nosotros vamos a dictaminar. Es decir, ir al campo de modo que tú y yo podamos comer una ensalada con tomates durante el confinamiento, ¿no? Y la rapidez con la que se regularizó una situación absolutamente imposible en teoría, a mí me revela mucha hipocresía, ¿no? Porque esta Total. gente la necesitamos, ya está trabajando aquí. No hablo de los que estén las personas encerradas en los CIES. Y de repente es como si les diéramos un reconocimiento en tanto que trabajan para un determinado interés en una situación de emergencia. Y No una porque vez- tengan derecho a la libre circulación, que es Exactamente. a lo que tienen derecho. Exactamente. Y yo me pregunto qué va a pasar en el futuro, ¿no? En base a una situación así. O sea, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿cuáles son las lecciones que estamos sacando de todos estos cambios que estamos abordando, ¿no? De cara al futuro? ¿Tú crees que vamos hacia un futuro solidario, más solidario? No, yo creo que la pandemia ha acelerado, algo tan peligroso como son la implantación de las tecnologías del control social, es decir, vamos a sociedades como China, donde vamos a estar hipervigilados, hipercontrolados, y eso lleva a un ritmo muy acelerado, pero que la pandemia ha explosionado. Quiero decir, el hecho de que se haya admitido la implantación de determinadas aplicaciones, ¿no?, en nuestras sociedades, que van a hacer uso de todos esos datos que ya estamos regalando a las grandes corporaciones como Amazon, como Google, como Twitter, como Facebook, que son las que trafican, las que se lucran de vender nuestros datos. Bueno, pues a esas mismas empresas los gobiernos ya le están dejando que también tengan acceso a cosas tan sensibles como cuestiones de nuestra salud y nuestros movimientos, ¿no? Sabiendo nuestros movimientos, ya lo saben todo sobre nosotros. Y por otra parte, no sabemos qué va a pasar con esa información, por ejemplo, dentro de 20 años, ¿no? Es decir, si nuestros hijos e hijas, si nosotros hemos pasado el virus y se saben que ya han vivido en una familia más frágil en términos de salud o que no cumplieron con el confinamiento, ya son sospechosas, les van a dar un trabajo igualmente. Es decir, no hay una normativa que controle el uso que se hace con los datos desde la inteligencia artificial, y eso me preocupa muchísimo, ¿no? Y que eso ya es la sociedad en la que vamos a vivir, y que las personas que recurramos a tener un móvil Nokia porque no queramos estar controladas todo el tiempo en nuestros movimientos, vamos a ser sospechosas cuando no clandestinas. Y eso ya estamos entrando. Eso por una parte. Y por otra, yo creo que también la pandemia ha acelerado esta polarización entre sociedades ecofascistas, es decir, sociedades que van a competir, como ya hemos visto durante la pandemia, por los recursos básicos. Ahora ha sido por las cuestiones sanitarias, pero va a ser por el agua, va a ser por la comida, por la energía. Y pequeños grupos de resistencia que entiendan que la única salida es, como decía, pues propuestas desde el ecofeminismo, que van a ser las que afronten la crisis climática en la que también ha desembocado en esta pandemia, y en la solidaridad internacional, ¿no? Yo creo que esta pandemia también tiene que cuestionar esas fronteras, ese ombliguismo en el que habíamos entrado en Occidente, los nacionalismos también, que creo que también se han demostrado absolutamente inválidos, ¿no?, en este contexto internacional. Y que la solidaridad internacional, que era el gran valor socialdemócrata hasta los años 60-70, tiene que volver. Sí. Como aspiración, ¿eh? Sí, sí, sí. Veo que no eres muy optimista, ¿no? Yo trato de serlo, porque al final o sea, lo que vino a revelar esta crisis, ¿no?, es
uno, la potencia en su sentido militar tradicional masculino no ha funcionado. No hemos necesitado tanques y misiles, hemos necesitado camas de hospital que no teníamos, ¿no? Camas en los hospitales. Lo segundo es que lo que decías de los nacionalismos, esta crisis también nos dijo las políticas sanitarias, incluso políticas de seguridad nacionales, no funcionan, a no ser que haya una coordinación global, ¿no? Y la tercera cosa para mí, la tercera lección, ¿no? Es que nos damos cuenta del mundo en el que estamos viviendo desde hace 30 años. Totalmente. Es decir, un mundo globalizado y un mundo donde todo va cada vez más acelerado, ¿no? Pienso, la gripe asiática a finales de los años 50 tardó 2 años en llegar a Europa. En este caso nos dimos cuenta de que ha sido cuestión de semanas, ¿no? Para que el virus pase desde China hasta Europa, y al final, pues quizás nos damos cuenta de que lo que nos amenaza no es esta invasión militar, sino un beso en Wuhan o un abrazo en el Carnaval de Venecia, que trajo el virus a Barcelona o a Málaga. En este sentido, mi esperanza está ahí, ¿no? Pienso que quizás nos damos cuenta de que hay que hablar más de seguridad humana, que la amenaza, además de militar, pues también tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con fenómenos de epidemia, tiene que ver con la seguridad alimentaria, y esto pues implica tener foros globales, ¿no? para solucionar estos problemas. Estoy de acuerdo que lo que modera mi optimismo de alguna forma es que esta epidemia se produjo en un momento ya hipernacionalista, con Trump, con Boris Johnson, con Bolsonaro, con Modi en la India, con Netanyahu en Israel, y en este sentido, pues podemos pensar que sería muy noble, ¿no? Replantear la concepción de seguridad, pensar en las amenazas de carácter no militar, pero cuando veo lo que hemos hecho hasta ahora para el cambio climático, riéndonos de estos jovencitos que bajaban a protestar cada viernes, ¿no? O sea, no hablo de ellos, sino en general, no les hacemos mucho caso. Me pregunto si para una pandemia, después de haber visto la competición increíble que ha habido entre estados para mascarillas, para material, etcétera, etcétera, no sé si vamos hacia un futuro más global. Y no sé si leíste este artículo que fue bastante viral de Yuval Harari en el Financial Times. Es un artículo donde habla de lo que decías de la inteligencia artificial, ¿no? Por una parte explicaba que vamos hacia un modo de vigilancia donde no solo te interesa observar movimientos humanos, es decir, la vigilancia por encima de la piel, sino lo que pasa debajo de la piel, tu estado de salud, tus emociones, las cámaras térmicas para saber si tienes fiebre o no. Y decía un poco que esto puede llevar a un sistema totalitario, ¿no? Totalmente. Y por otra parte, la gran discusión, o sea, él planteaba esto así, ¿no? Estamos en el cruce de un camino entre un futuro más solidario, es decir, entender que para nuestro propio interés tenemos que colaborar y trabajar juntos de forma consensuada y conjunta. Y decía el otro camino posible, ¿no? Es un camino nacionalista, es lo que llama el aislamiento nacionalista, y me temo que este sea más el camino que nos espera. Yo, si tengo que buscar una razón de optimismo, la buscaría en algo aparentemente negativo, y es que hay mucha gente que, habiendo pasado de la etapa del confinamiento oficialmente, no quieren salir de sus casas. No quieren salir de sus casas porque no quieren volver, como decía Isaac Rosa en un artículo que publicó, a la mierda de vida que tenían antes, ¿no? Y no son las personas que están en situaciones más precarias. Es decir, son personas que habían donado su tiempo o dedican su tiempo a cosas que les repatean o que de repente se han dado cuenta que no quieren seguir colaborando con ellas, ¿no? Y el entrar en contacto y el ser sinceros consigo mismo de que este modelo nos estaba haciendo perder la vida y regalarla a algo que no nos interesaba, creo que va a ser muy difícil que se vuelva a desoír. Sobre todo porque creo que van a haber nuevos confinamientos y el tener que repensarse
pues se permite cuando tienes un poquito de tiempo, por lo menos estás parado, ¿no? Porque yo creo que este movimiento constante, que tiene también mucho que ver con la sociedad del todo es posible, ¿no?, que nos vendió la globalización, también es llenar muchas veces nuestro tiempo de actividades que no nos interesan especialmente, o de personas que no nos interesan especialmente, pero que se supone que es parte de la productividad de sacarle jugo a la vida, ¿no? Y de repente en el confinamiento nos hemos dado cuenta de que el parar para pensar y el estar consigo mismo tampoco estaba tan mal, por lo menos determinados periodos, ¿no? Y se convirtió en un momento dado en un privilegio. El problema Aunque es que... asustaba un poco, ¿no? Es que asustado un poco, pero sobre todo asustado cuando hemos salido a las calles y nos hemos encontrado con mucha gente con mascarillas, con banderas, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que desde determinados partidos políticos, a través de esa industria de la desinformación, de la mentira, se esté convenciendo a personas de que a un virus lo puedes combatir con una bandera? ¿Y cómo es posible que también desde el gobierno progresista se haya de alguna manera legitimado ese discurso para que el patriotismo no se los quedase en los otros, ¿no?, de los de la extrema derecha? Nosotros también somos patriotas. Entonces, de repente, el ir con tu bandera ya no significa que solamente puedas ser ultraderechista, aunque es la mayoría. Entonces, es un momento también de ese cruce de caminos al que hacías alusión, de que yo creo que vamos a vivir en sociedades cada vez más fragmentadas, como decía antes, ¿no?, entre los que va a haber grupos de ciudadanía crítica intentando construir la vida en común, y otros que van a estar absorbidos por todo este discurso del odio, que se cree que realmente con fronteras y con banderas pues se puede hacer frente y mejorar la vida, ¿no?, en común. Y yo creo que a estas alturas me parece tan antiguo, pero así vamos a estar. No, ya veremos qué pasa. Yo sigo pensando que, lo quieras o no, el norte y el sur hemos vivido, o sea, yo creo que esto ha pasado una vez en nuestra vida, no sé si volverá a pasar, que hemos vivido todos la misma cosa en el mismo momento, del norte como en el sur, es decir, por primera vez hemos vivido algo real. Y yo no sé hasta qué punto pues este maldito virus minúsculo, ¿no?, nos hará tomar conciencia de que somos una especie, ¿no?, la especie humana ante esto. Y sé que suena un discurso súper naif, pero imagino que esto es un argumento más a favor de todas aquellas luchas. Hablabas de ecofeminismo, de luchas para parar el cambio climático, que al final insisten en una sola identidad, ¿no?, que es la identidad humana. Y yo creo que lo que toca no es tanto pensar que esto vaya a pasar, sino luchar con las otras interpretaciones y estas banderas en mascarillas, ¿no? Totalmente. Qué placer conversar contigo, Musa. Encantado, Patricia. Igualmente. Bueno, que se repitan. Sí, toca volver a la normalidad, ¿no? Bueno, espero que no volvamos a la normalidad de antes, que no nos gustaba mucho, ¿no? Es verdad. Bueno.